Shalom, amados, que la Abacadosh los bendiga, es un gusto tenerlos por aquí una vez más. Estamos aquí en una enseñanza más que quería compartir con ustedes. Una enseñanza que la vamos a ver en la parasha de esta semana, pero es bueno poder estudiarlo en complejidad, poderlo estudiarlo completo y poder entenderlo de una forma más explícita, ¿no? Por eso hacemos estos videos exclusivamente de cada tema. Para que ustedes lo puedan entender y puedan también estar del otro lado estudiando, escudriñando y poniendo cada versículo bíblico y pudiendo también ustedes del otro lado en su casa poder leerlo, ¿sí? Así que vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de algo muy importante, acerca de algo que se habla mucho acerca de si se puede mezclar carne con lácteos. Sí, sabemos que los lácteos abarcan todo últimamente, ¿no? Que podría ser un yogur, podría ser los quesos, no solamente la leche, ¿no? Porque todos los productos que llevan leche se llaman lácteos. Entonces, bueno, sabemos que los lácteos abarcan todo últimamente, pero en lo que quiero hablar con ustedes es si se puede mezclar carne con lácteos y cómo sería el tema, ¿sí? Con versículos. Recuerden que a nosotros lo que nos respalda siempre son las escrituras. Es las escrituras. No hay otra palabra que nos pueda respaldar, sino las mismas escrituras que son inspiradas por Adonai, ¿sí? Que fue la guía y dirección a esas personas, hacia esos hombres y mujeres guiados por el Ruach HaKodesh y que escribieron la palabra del Eterno, ¿sí? Que hoy la podemos tener con nosotros. Así que vamos a ir a la lectura de este bello tema, de este bello estudio. Recuerda que el título está puesto si se puede mezclar carne con lácteo, ¿sí? Como va a figurar aquí en pantalla también para que lo tengan del otro lado y lo puedan poner con el título y puedan tenerlo agendado en su cuaderno. Recuerden que todo estudio es necesario que lo podamos tener bien ordenadito, porque también cuando tengamos que hablar a otras personas de esa forma, al tenerlo bien ordenado, vamos a poder hablar bien completo y la otra persona va a poder entender lo que estamos explicando. Entonces, vamos al estudio. Vamos a hablar entonces, ¿se puede mezclar carne y lácteos? ¿Sí? En forma de pregunta. ¿Se puede mezclar? Bueno, vamos a ver algo. Se nos ha enseñado o se nos ha hablado o se nos ha dicho muchas veces que hay una prohibición dentro de la Torá, de las Escrituras, de mezclar carne con lácteo. ¿Pero de qué forma? ¿Sí? ¿De qué forma se nos está hablando de no mezclar ambos elementos? ¿De qué forma? Bueno, vamos a ver eso. La prohibición de cocinar carne con leche es mencionada 3 veces en la Torá. Y los sabios, ustedes saben quiénes son los sabios, ¿sí? Los grandes rabinos, ellos enseñan que no se puede mezclar carne con lácteo, ¿sí? Que se tiene que pasar a menos que 6 horas para poder consumir una cosa de la otra. Es decir, si una persona come carne, tiene que esperar 6 horas para consumir lácteos. Eso es lo que ellos enseñan. Pero ¿de dónde sacan eso ellos? ¿Lo sacan de la Torá o de dónde lo sacan? Mire dónde está esta ley, por así decirlo, de hombres. Vamos a hablar de eso. Entonces, los sabios del Talmud, tratan muy extensamente este tema basado en el kashrut, ¿sí? Que son las leyes dietéticas de las comidas, que consisten en todas las reglas alimentarias prescritas. Entonces, cuando usted ve leyes kashrut, son las reglas alimentarias prescritas en la Torá o por la Torá o en base a la Torá, analizadas y desarrolladas en el Talmud. Lo que dice en la Torá, ellos lo desarrollan en el Talmud. Y finalmente se codifican en el código legal judío, que se llama Shulchan Aruch. Ese es el nombre que le dan ellos, que es el mayormente aceptado desde el punto de vista halájico por casi la mayoría de las autoridades rabínicas. Así que si está del otro lado ustedes, amados hermanos, les pido que vayan compartiendo este video porque es necesario poder entenderlo, ¿sí? Poder aplicarlo en nuestras vidas y poder entender a qué se refiere. Vamos a hablar entonces. Entonces, esta regla o ley se encuentra en el Talmud. Explícitamente, ¿sí? Lo van a encontrar como Pasajim 26, así como suena. La prohibición de cocinar carne y lácteos se basa en estos versículos. Entonces, primero vemos que en base a unos versículos que están en la Torá, ellos lo llevan al Talmud y de ahí sacan sus conclusiones finales. Pero vamos a ver acá. Vamos a ver la prohibición de cocinar carne y lácteos que está basada según las Escrituras. Está en Devarim, está en Deuteronomio, un libro de la Torá, uno de los primeros 5 libros. Capítulo de Devarim 14, versículo 21.
No comerán ningún animal que muera naturalmente. A pesar de que puedan dejar que el extranjero que se quede con ustedes lo coma, o lo venderán al forastero, porque tú eres un pueblo kadosh para Adonai, tu Elohim. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Bueno, acá está diciendo cocinar explícitamente en el mismo recipiente o olla al cabrito con la leche de la misma mamá del cabrito. ¿Sí? Eso es lo que podemos entender acá. Vamos a otro versículo. Shemot, Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Traerás los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Adonai, tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Hablando de ofrendas, también habla de cabritos y que no se cocerá el mismo cabrito, es decir, no se cocinará el mismo cabrito en la leche de su madre. Pero vamos a ver a qué se refieren estos dos versículos que leímos. La definición de cocinar. Vamos a ver en el diccionario de la definición de cocinar. La palabra cocinar se conoce por cocer o guisar. Como aparece en nuestras escrituras o Biblias, tienen su raíz en la palabra cocer. Y de acuerdo a la concordancia Strong, el diccionario Strong, lo vamos a encontrar en el 1310, que en hebreo es, para la palabra cocinar, es bashal, que significa literalmente hervir, ser hecho, en cocimiento, asar, cocer, guisar, madurar o cocinar. Fíjense todo lo que podemos encontrar en el significado de bashal en el diccionario Strong 1310. Anótelo para que ustedes después lo puedan corroborar. Entonces, según la Torá, ¿qué debemos hacer? Leyendo los dos versículos más lo que significa la palabra bashal en el diccionario Strong. ¿Qué debemos hacer? Antes de llegar a una conclusión, amados hermanos, y esto es para todos los estudios que usted va a estar viendo y estudiando a partir de ahora, el más, ¿sí? Antes de llegar a una conclusión, debemos entender lo que motivó a que los sabios rabinos del Talmud, ¿sí?, establecieran todos estos takanot o cercos alrededor de la Torá, como ellos le dicen. Vamos a ver algo. ¿Por qué ellos pusieron que no se puede comer o mezclar carne con lácteos? Vamos a ver. En los ritos religiosos paganos, griegos y romanos, a los dioses de la tierra y al inframundo se le ofrecían animales en holocaustos, sacrificados de noche y quemados por completo. Fíjese estos ritos paganos que había. Un holocausto consistía en el sacrificio de animales cuyo cuerpo es completamente consumido por el fuego como ofrenda a las divinidades. A diferencia de otros sacrificios como el morocausto, en el que una parte de la víctima es quemada y es ofrecida a estos dioses y otra parte consumida como alimento, la cual se cocía con leche o miel. Entonces hay dos diferencias. Está el morocausto y está el holocausto, que consiste en el sacrificio de animales, que se consume todo el cuerpo, ¿sí? Para una ofrenda. Pero la morocausto, anótelo bien, morocausto, esa parte de esa víctima era quemada, una parte, y ofrecida a esos dioses, ¿no? Esos dioses paganos. Y la otra parte se consumía como alimento, el cual se cocía con esta leche, ¿sí? Y miel. Entonces, fíjese estas dos cosas, anótelo porque es importante entenderlo. Fíjese otra cosa importante. Vamos a hablar de las tribus primitivas, ¿sí? Entonces, muchas tribus primitivas consideraban a la leche como un equivalente de la sangre. ¿Usted sabía esto? Anótelo porque es muy importante. O sea, que para comer entonces un cabrito hervido en leche de su madre, quien lo hacía consideraba que lo comía con la sangre. Por eso recién leímos el versículo. Vaya más adelante y después lo va a poder ver. Porque con la sangre de su madre y la energía vital que con ella conlleva, que ella poseía encerrada. Entonces, un cabrito hervido en leche de su madre, quien lo hacía consideraba que lo comía con la sangre de su madre y la energía vital que en ella poseía, que estaba encerrada en toda esa consistencia, ¿no? Los pueblos idólatras antiguos lo hacían con el objeto de activar sobre ellos la fertilidad. Miren estos paganismos que hacían para la fertilidad.
Y ellos activaban estas fuerzas oscuras, es decir, todos estos demonios para la fertilidad. También hacían llamados por ellos un rito mágico. Y fíjese qué consistía este rito mágico. Que consistía en cocinar un cabrito en leche de su misma mamá, de su misma madre. Y rociar con ella luego el suelo para hacerlo más productivo por medio de las energías que se suponían que las divinidades de la fertilidad hacían descender sobre ellos y su hacienda. Fíjese todos estos ritos paganos. Estos ritos paganos. Vamos a otro. Entonces, es probablemente, al leer esto y al entender un poquito de historia de los ritos paganos, es probable que este tipo de rituales a sus deidades de estos pueblos paganos que tuvieron un contacto directo con el pueblo hebreo, motivara que se pusieran estos cercos, como le dicen los rabinos, de no mezclar la carne y la leche. Pero si observamos y analizamos nosotros mismos desde un punto de vista literal, los 3 versículos que leímos anteriormente, que leímos 2 versículos, ahora vamos a leer seguramente otro más, podemos ver claramente que está hablando con respecto a cocer simultáneamente al cabrito en la leche de su madre, es decir, al mismo tiempo, no cocinar cabrito y leche en la misma olla, en el mismo lugar, eso es lo que está hablando, esa es la prohibición. Pero los rabinos lo llevan a un punto más extremo, por eso les decía que los rabinos, el pueblo de la casa de Judá, ellos, ¿sí? Los judíos, ellos no mezclan carne con leche. Para comer una cosa de la otra, por ejemplo, si comen carne, no importa que sea de vaca o de pescado, o de bueno, en este caso de pollo, esperan 6 horas para tomar leche o comer algún producto con lácteo, por ejemplo, un yogur. ¿Sí? Por más que no lo hayan mezclado, obviamente, pero no lo mezclan en el cuerpo, esperan 6 horas. Pero nosotros estamos viendo acá que acá está hablando de la prohibición de mezclar el cabrito en una olla, por ejemplo, y ahí poner la misma leche de la madre. O otra leche, de cualquiera, pero no mezclar en la misma olla, ¿se entiende? En el mismo recipiente. Eso es lo que estamos viendo acá con las escrituras que son nuestra ayuda, nuestro respaldo, como decíamos. También es entendible esta prohibición por el principio de evitar la crueldad hacia los animales. Ustedes piensen esto, ya que es muy claro que el cocinar a un cabrito en la leche de la misma mamá con la que debía ser el amamantado, lo estaban cocinando. Entonces, es más que obvio que es un acto de crueldad. Por eso los pueblos paganos lo hacían para fertilidad, como lo leímos recién. Vamos a ver algunas evidencias más en la Torá, ¿sí? Dicta una regla de interpretación que para establecer una doctrina, y escuche bien esto porque usted tiene que saber esto, para que lo pueda implementar también cuando usted tiene que dar algún estudio, alguna enseñanza, hablar a otra persona, escuche esto. Hay una regla para evidenciar algo que está en la Torá, una regla de interpretación, que para establecer una doctrina hay que buscar al menos 2 versículos en toda la escritura que respalden lo que uno quiere estar corroborando. En este caso, que respalde lo que estamos estudiando. Y en la Torá tenemos 2 versículos donde evidentemente hay una mezcla de carne y de lácteos que se cocinaron por separado, pero sí se mezclaron en el cuerpo al mismo momento. Eso lo vamos a estar viendo ahora. En Génesis Bereshit, capítulo 18, versículo del 6 al 8. Y este versículo que estoy hablando ahora corresponde a la parashá de esta semana, por eso quise dar este tema ahora, para que quede más entendido, ¿sí? Recuerda que en la parashá de la semana siempre damos un resumen, entonces no podemos explícitamente hablar de todos los temas, pero por eso lo hacemos ahora. Entonces vamos a Génesis capítulo 16, Génesis versículo 18, capítulo 18, versículo del 6 al 8, ¿sí? Génesis capítulo 18, versículo del 6 al 8. Vemos lo que dice acá. Abraham se apresuró a ir dentro de la tienda a Sara y dijo, deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz panes. Abraham corrió hacia la manada y agarró un becerro bueno y tierno y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego tomó el cual había preparado
y lo puso todo delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Fíjese lo que acá en este caso se compartió, que sabemos que uno de esos enviados por Adonai era Yeshua HaMashiach, la imagen visible del Elohim invisible. ¿Sí? Entonces vemos que acá Abraham corrió deprisa a Sara y le dijo, haz panes, ¿sí? Haz panes, amasa y haz panes lo más pronto posible porque tenemos invitados. Mas él, que fue, agarró un becerro bueno, tierno, el mejor, el primogénito, el más lindo, y se lo dio al sirviente para que lo prepare para comer junto con sus invitados, mientras Sara hacía el pan. Y él que tomó mantequilla y leche. Acá está la leche también, y la manteca tiene leche también. Y el becerro, que sería la carne. Entonces, generalmente se dice en el judaísmo que pasaron ciertas horas entre ambos alimentos. Ustedes van a ver en esta enseñanza que les va a decir que en este versículo pasaron varias horas desde que ambos elementos se mezcló en el cuerpo, pero en el versículo no lo dice, no lo especifica. Entonces, vemos eso, ¿no? Pero en el contexto nos muestra que es muy poco probable, porque no está escrito, tiene que estar escrito. Sino todo lo contrario, es decir, que sí se mezcló en el momento. Vamos a Devarim, Deuteronomio, capítulo 33 al 14. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de las rocas y aceite de oliva de la roca sólida, mantequilla de las vacas y leche de las ovejas, con grasa de corderos y carneros de terneros y cabritos, con la mejor harina de trigo, y ustedes bebieron vino, la sangre de las uvas. Amén. Vemos lo que dice acá. Aquí tenemos estos dos versículos. Leímos Bereshit y Devarim, Génesis y Deuteronomio. Estos dos versículos de la Escritura donde claramente se ve esta mezcla, tanto por Abraham, que recién leímos capítulo 18 de Génesis, como por Moisés, Devarim, Deuteronomio capítulo 32. Cuando él habla en versículo 14, mantequilla de las vacas y leche de las ovejas con grasa de corderos. Acá está la carne, corderos, los carneros, los terneros, los cabritos, y está la leche. Entonces, tanto Moisés como Abraham mezclaban carne con leche. Acá están los versículos que nos están especificando lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, y las escrituras son nuestro respaldo. Entonces acá tenemos estos versículos que claramente nos habla de que hubo una mezcla de carne con leche en el momento, tanto por Abraham como por Moisés. La conclusión que sacamos a este estudio. Basados en la Torá, podemos decir que si la carne y los productos lácteos no fueron ofrecidos a rituales o a dioses paganos, si tenemos plena conciencia de que son productos aprobados por la Torá, no se ve o no veo ninguna restricción en comer carne y lácteos cocinados por separado al mismo tiempo. ¿Y por qué digo por separado? La carne por proceder de un animal muerto y la leche de un animal vivo, mi pensar y basados en los versículos anteriores estudiados y leídos explícitamente, que primero cocinamos, ¿qué hacemos? Primero cocinamos la carne en un recipiente y en otro recipiente se cocina el producto lácteo, que tiene leche. Y luego se puede mezclar el uno con el otro mientras ya estén cocinados por separado, ¿sí? Por ejemplo, acá doy un ejemplo. Los que son amantes de la cocina y vieron ya la cocina kosher que hago, bueno, muchas veces explico. Y si no, bueno, acá tienen el video para eso. Por ejemplo, una lasaña de carne, ¿sí? La lasaña es una pasta que son varias láminas rectangulares y se va poniendo la carne. Y después se pone una salsa blanca, en este caso, que es con leche y manteca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la lasaña? Se cocina primero la carne. Y por separado se cocina la salsa blanca o bechamel, como se le dice también. Y ya cocinados los ambos ingredientes, ¿sí? Se pueden mezclar porque ya están cocinados, no están crudas ninguna de las dos, ¿sí? A eso es lo que voy. Entonces, la conclusión, la debo recordar que sacamos de este estudio pequeño, conciso y claro para todos los que recién están comenzando en la Torá. Es bueno que lo sepan, ¿sí? Porque van a haber muchas malas interpretaciones judaizantes, que son mandamientos de hombres, y que no llevan a ninguna buena interpretación, sino todo lo contrario, ¿no?
Entonces, para los que recién están comenzando, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Se puede mezclar carne con lácteo, ¿sí? Mientras ya estén cocinados. Se cocina la carne en un recipiente aparte y se cocina, en este caso, el lácteo en un recipiente aparte. Todos los recipientes que ustedes tengan, hombres, mujeres, en su hogar, tienen que ser los recipientes de carne aparte y los recipientes de lácteos aparte, porque por más de que uno lo lave, lo higienice bien, siempre quedan restos de lo que sea, de lo que hayamos cocinado. Entonces, los recipientes que sean de carne, ¿sí? Sea de vaca, de pollo o de pescado, que son carnes, esos recipientes aparte. Y los otros recipientes que son para productos lácteos, sean otros recipientes aparte. Y cuando vayan a querer hacer una mezcla de carne con leche o con lácteo, en este caso que tiene leche, háganlo por separado, cocínenlo en 2 fuentes, en 2 ollas separadas. Y una vez que ya estén cocinados, como la lasaña, que fue un ejemplo, lo pueden mezclar, ¿sí? Porque en la Torá no nos dice que no podemos mezclarlos, ¿sí? Sino que nos dice que no lo podemos mezclar en un mismo recipiente cuando están crudos, pero ya una vez que están cocinados en recipientes separados, se mezclan y se pueden comer, ¿sí? Entonces, recuerde que las escrituras son las que a nosotros nos respaldan, las que a nosotros nos dicen lo que debemos hacer. Y siempre que haya un tema que uno quiera debatir, que uno quiera estudiar, tiene que haber por lo menos dos versículos que sería por lo menos, para poder establecer que lo que nosotros estamos estudiando está en la Torá, que eso es realmente y que eso se tiene que hacer, como en este caso. Así que hasta aquí, amados hermanos, el video del día de hoy. Recuerde compartirlo, recuerde seguirlo estudiando, seguir analizándolo, vaya, retroceda, vaya al principio, porque ahí dimos varias interpretaciones, varios versículos, anote todo. Y recuerde que la que nosotros nos respalda siempre son las escrituras, que fueron inspiradas directamente por Adonai, por Yeshua HaMashiach, para que nosotros podamos encontrar la salvación y mantener nuestro cuerpo plenamente santo, ¿sí? Recuerde que tiene que ser nuestro cuerpo santo. Y algo muy importante antes de terminar es que cada alimento que nosotros consumimos tienen que ser avalados por la Torá. Recuerde que en Levíticos, capítulo 11, nos dice lo que podemos consumir y lo que no podemos consumir, ¿sí? Entonces es importante que lo estudiemos, que lo analicemos. Así que bueno, amados, hasta aquí el video de hoy. Sé que habrá sido de gran bendición. Vaya y véalo desde el principio. Comparte este mensaje como a hermanos, como a hermanas que están comenzando o que por ahí hace tiempo que están en Raíces Hebreas, pero todavía esto no lo pueden comprender. Es un lindo mensaje, una linda conclusión. Y bueno, recuerde que esto habla de esta para allá, de saber entenderlo y saberlo a la luz de las escrituras que son las que nos respaldan a nosotros. Que todos los bendiga y Laila Top. Baruch Hashem. Bendiciones.